Comunicadores MX presenta. Así, sin anestesia. Foro de libre expresión para trabajadores del sector salud, con Toño Monroy. Comunicadores MX presenta. Así, sin anestesia. Foro de libre expresión para trabajadores del sector salud, con Toño Monroy. Amigas y amigos, muy buenos días. Espero hayan pasado una excelente semana. De nueva cuenta aquí en su programa favorito, Así sin anestesia. No les digo con quién porque pues ya nos conocemos. El día de hoy pues vamos a tratar temas más ligeros, vamos a ser menos ríspidos, porque se ha hablado mucho ya del tema de la corrupción que impera en el Instituto de Salud, y no solamente en el Instituto de Salud, en otros ámbitos del gobierno del Estado, y que durante el transcurso de la semana pues se ha hablado intensamente en otras plataformas, en otros programas, respecto a la corrupción que impera en el Estado de México, y se habló también mucho del Instituto de Salud en relación a la falta de comprobación multimillonaria que viene arrastrándose ya desde hace algunos años, haciendo énfasis inclusive en el ejercicio fiscal del 2018, pues también ya se observa no sería déficit, sino simplemente pues está en no comprobación alrededor de 725 millones de pesos. Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar a un lado. Ciertamente nos sigue llegando mucha información respecto a este tema, que la estaremos organizando y que la iremos presentando en otros programas. Pero ustedes saben que el fin de la plataforma no solamente es la queja, sino también algo que sea positivo para las y los trabajadores del sector salud, y que muchas veces por falta de interés o porque no tenemos acceso a la información o porque no tenemos tiempo, pues dejamos a un lado pues las cosas que realmente también a los y las trabajadores nos interesan. Vamos a retomar un tema que comentamos a manera solamente de comentario en el programa pasado, que fue en relación al problema que habían presentado los químicos trabajadores del Hospital General de Atizapán de Zaragoza, y que, como ustedes saben, este hospital pertenece al Instituto de Salud del Estado de México. Y para recordar un poquito, es comentar que ellos, su queja venía relacionada a la imposición de un jefe de laboratorio en el área del hospital de Atizapán de Zaragoza, y que había generado cierta inconformidad con todos los trabajadores de ese ramo, ya que, como se había dicho, es una química que había estado trabajando en la jurisdicción de Tlalnepantla y que se jubiló, y bueno, por no sabemos causas, motivos o razones, pues la querían imponer como jefa de laboratorio en el hospital de Atizapán de Zaragoza, y aún con toda la inconformidad que había dentro de su mismo gremio. Me comentaban los químicos que ellos hicieron toda una gestión ante el Instituto de Salud del Estado de México, dando a conocer su inconformidad en el área de la coordinación de salud que preside el doctor Aranza, y que el comentario final es que, con todos los razonamientos que ellos expusieron, las causas por las que se negaban a aceptar a esta persona como jefe de laboratorio, pues en contubernio, llamémosle así, con la autoridad y sindicato, pues al final fue impuesta esta persona como jefa de laboratorio del Hospital de Atizapán de Zaragoza. Y los compañeros me pedían que pues continuáramos con esta gestión, que se considere su petición, y para la cual pues hacemos un llamado a las autoridades del Instituto de Salud para que reconsideren el problema y lo retomen que han presentado los compañeros químicos. No sabemos por qué la insistencia muchas veces de gente que ya se jubiló y la reingresan a trabajar vía contratos,
cuando hay mucha gente esperando esa oportunidad de un trabajo. Y esto no solo pasa en los hospitales, que en este caso con los químicos de Atizapán, pasa en todas las áreas del Instituto de Salud. Ya lo habíamos comentado ampliamente también en la COPRISEM. Hay muchos verificadores que se fueron, inclusive con una liquidación que se le llamó retiro voluntario, en que se les otorgó un incentivo económico muy importante y que los han recontratado ya jubilados, pues para seguir haciendo sus funciones de verificadores sanitarios. Sin embargo, pues esto ya lo tenemos que ir abordando con menos intensidad, con menos pasión, pero no dejar de hacer la denuncia cuando así corresponda. En relación a los temas que hemos venido hablando de la represión hacia las y los trabajadores del sector salud, también la semana pasada se circuló un video que tiene ya muchas visitas y que es de un interés importante para todos las y los trabajadores del sector salud, no solamente del Estado de México, sino en el ámbito nacional. Este video fue un comentario, una petición que una diputada federal hace en el Pleno del Congreso Nacional a ciertos gobernadores de los estados de la República, principalmente, pues nos interesa lo del gobierno del Estado de México, pero que ya lo comentaremos en el siguiente bloque. Y solamente para concluir este bloque y no irnos a un espacio, a un corte comercial, pues sí, comentar que relacionado a este movimiento que se está generando por los nutriólogos a nivel de todo el país, pues también ya nos han pedido por ahí algunos compañeros del área de laboratorios, los químicos, algunas entrevistas, que se les dé algunas entrevistas, ya que ellos también están en un movimiento nacional por la mejora salarial, por el reconocimiento profesional y como profesionistas a todo el sector de los químicos. Esto es un problema bastante, pues sí es un problema importante, porque así como lo comentamos con el gremio de los nutriólogos, son gente que se ha esforzado en alcanzar un perfil académico y que obviamente sus salarios no corresponden a la función que ellos están realizando. En una gran mayoría, tanto en el Estado de México como en otros estados de la República, pues se les paga salarios equivalentes a auxiliares de laboratorio o a técnicos laboratoristas, en lo que genera una desproporción entre otros profesionales del sector salud, como es el caso de los médicos, como es el caso de las enfermeras, como es el caso de las trabajadoras sociales, que sí tienen diferentes niveles de acuerdo a su preparación y a su capacitación continua que van dando y van accesando a códigos superiores. Este movimiento, la esencia, al igual que las de los nutriólogos, a los licenciados en nutrición y a todos los profesionales de la nutrición, pues también aspiran a tener un mejor salario. Y en eso estriba su movimiento que están haciendo a nivel nacional. Debemos entender que todo el personal que labora en el sector salud, todos tienen una razón de ser, todos tienen su importancia y su relevancia, porque la salud pues se atiende a través de un grupo, de un equipo multidisciplinario en el que todos juegan un papel muy importante. No se podría entender, y habrá médicos que me estén escuchando, que no se podría entender el trabajo de un médico cuando preparan a un paciente para ingresar a quirófano si no lleva parte de todo el protocolo que ellos hacen, los estudios de laboratorio correspondientes, que son parte fundamental para el diagnóstico y para el tratamiento de muchos pacientes. De tal manera que por eso es la importancia que también los químicos que elaboran en los laboratorios de los hospitales, de los centros de salud y de toda la red de laboratorios a nivel nacional, pues sí deben o deberían de percibir el salario que corresponda de acuerdo a su formación académica que ellos tienen. Los dejo con un video
Y regresando de este corte, haremos un breve comentario y pasaremos a otros temas que son de gran importancia y para todos aquellas y aquellos trabajadores que nos están escuchando, también por ahí si tienen pluma o papel, para que tomen algunas notas, ya que esto es bien importante para el desempeño de nuestra función y sentirnos en un mejor ambiente laboral dentro de nuestro instituto o nuestra Secretaría de Salud. Vamos a un corte comercial y regresamos. Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, Presidenta. Para exhortar respetuosamente a los gobernadores y secretarios de salud de los estados de México, Tlaxcala, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Chiapas, Puebla, Yucatán y Veracruz, para que se respete, proteja y garantice el derecho de libre sindicación. Asimismo, para que cesen las acciones de hostigamiento, amenazas, despidos injustificados, abuso de autoridad, represiones y violaciones a los derechos humanos, laborales y sindicales que son cometidos en contra de los agremiados del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, a quienes les impiden el pleno ejercicio de sus derechos, contenidos en las disposiciones vigentes y recientemente aprobadas en nuestra Constitución Federal y la Ley Federal del Trabajo por esta honorable Asamblea. En esta cuarta transformación y desde este lugar defenderemos siempre los derechos humanos, laborales y sindicales de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias, diputada Ocampo Manzanares. Regresamos con su programa Así sin anestesia con su amigo Toño Monroy. Bueno, como ustedes pudieron ver en este video que es muy breve, pero que tiene una sustancia muy importante, porque ahí viene a reafirmar lo que hemos comentado en este programa muchas veces. El hostigamiento, la persecución, la represión hacia los trabajadores por diferentes razones. Aquí prácticamente se está refiriendo que como pues ya todo el mundo sabemos, los que trabajamos en el sector salud, hay la tendencia con esta transformación que se está teniendo en el país, pues que también los sindicatos se están transformando y que las reformas laborales hoy permiten pues que las y los trabajadores puedan tener otras opciones dentro de diferentes organizaciones sindicales, inclusive crear nuevos sindicatos. Como esto se ha venido dando, y hago una acotación, una aclaración, no precisamente en el Valle de Toluca, en la sección 22, pero sí en las secciones del Valle de México, pues comentarios de compañeros, información que me han hecho llegar que por el hecho de aspirar a formar parte de otros sindicatos, específicamente dos, el sindicato independiente que encabeza el doctor Antonio Sánchez Arriaga y el Sindicato Nacional de Trabajadores de los Servicios de Salud, pues que encabeza un médico del estado de Jalisco, que son dos opciones que se están planteando y que están legalmente aprobadas con las reformas laborales que se han dado durante este año, específicamente con las reformas que se dieron a partir del 1 de mayo de este año. Entonces, pues sí ha habido esa serie de persecuciones. Hay un caso muy específico que me hizo llegar una compañera de la jurisdicción de Tlalnepantla, la cual ella era representante legítimamente electa por la base trabajadora como su representante subseccional y que por aspirar o pretender irse a otra organización inmediatamente es desconocida como representante sindical, fuera de toda reglamentación, fuera de lo que marca nuestro propio estatuto para desconocer a un trabajador como se le hizo a ella, y que bueno, al final de cuentas, y así lo dice la ley, ella fue electa por las bases de trabajadores y a quien representa es a los trabajadores, no es a la organización sindical.
los trabajadores son los que conforman los sindicatos. Y en ese sentido, para no abundar más en el tema, porque ese ya lo trataremos con toda la información y ojalá y estuviera aquí presente también la compañera para que diera su propio testimonio, porque pues todo esto se nos hace llegar. Sí quiero hacer una cápsula, una especie de cápsula informativa de mucho interés para las y los trabajadores del Instituto de Salud del Estado de México, específicamente para alrededor de los 10,750 trabajadores de base sindicalizados que conformamos la sección número 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y que comprende los aproximadamente 74 municipios del Valle de Toluca. Ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, el interés que se está generando, la efervescencia que ya se está dando en esta sección sindical por el cambio, por la renovación de su comité representativo, de su comité seccional, que como ya también hemos comentado, el día 7 de noviembre, de acuerdo a lo que señala el estatuto, pues ellos estarían terminando la gestión que está marcada por 3 años, de acuerdo a lo que nos norma. Sin embargo, están en espera de que se emita la convocatoria, ya que esta no, pues ya lo habíamos comentado, no se ha emitido, no sabemos las causas, los motivos, las razones, pero que de verdad sí ha generado la efervescencia, la inquietud, inclusive la incertidumbre con las y los alrededor de 10,750 trabajadores sindicalizados que conforman la sección. Por tal razón, como pues ocurre en todos los ámbitos donde hay procesos de elección, pues las aguas se empiezan a mover, los grupos se empiezan a mover y en este caso, hace algunos días se declara formalmente la unidad de todos los grupos que aspiran a representar a las y los trabajadores de esta sección y se unifican y se hace la declaratoria de unidad de toda la oposición en un solo grupo. En los trabajos que se están realizando, que esto sí es bien importante que quede como información para los trabajadores porque luego nos cuestionan, bueno, pues ¿qué están haciendo ustedes, no? Ya el cambio se debería de estar haciendo. ¿Y qué está pasando? ¿Cuál es el papel que ustedes desempeñan como aspirantes a representarnos? Y sí quiero informarles que con fecha 22 de octubre del presente año se le hace el envío y la entrega de un oficio al presidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, en el cual, sustentado, fundamentado legalmente en nuestro estatuto que rige la vida sindical, pues se le hace el planteamiento y la petición oficial al Comité Ejecutivo Nacional para que se emita la convocatoria para la renovación de nuestro comité, que como les digo, legalmente terminaría el día 7 de noviembre. Como esto no se ha dado, no ha salido la convocatoria, no hay una elección para la renovación, pues estatutariamente, a partir del día 8, tendríamos un comité seccional acéfalo, porque ya no tendría la representación legal como lo señala el propio estatuto. Sin embargo, parece que esto se quiere alargar en tiempo. Por lo pronto, así lo estamos percibiendo, que en este año no se emitirá esa convocatoria, puesto que ya el comité, que está todavía en funciones hasta el día 7, ya está organizando los eventos para los festejos de fin de año, lo que es un indicativo que la convocatoria pues ya no va a salir este año. Entonces estaremos tomando o se estarán tomando las acciones que correspondan. Se inicia con la petición formal al Comité Ejecutivo Nacional para que se emita la convocatoria y en espera de la respuesta que sea positiva o como sea, pues obviamente se implementarán acciones por las y los trabajadores para que ya se haga este proceso de renovación como lo marca nuestro estatuto. Aquí yo tengo el acuse de recibo, que fue el oficio entregado el día 22 de octubre a las 13:06. ¿Quiénes firman este documento? Pues los firman los que encabezan los diferentes grupos de oposición
a la representación que hoy en día tenemos y que no hay ninguna ilegalidad como así lo pretenden manejar en este proceso, porque tenemos derecho o se tiene derecho a la libre asociación, al derecho de petición y a la libre expresión. Y que esto se entienda. No significa, como lo han querido manejar por ahí, que es un proselitismo anticipado. El derecho de petición a que se emita la convocatoria no implica ni representa ningún acto de proselitismo de manera anticipada. Hasta ahí tenemos y hasta ahí van pues las cosas, y poco a poco yo les pido a ustedes, compañeras y compañeros trabajadores de la salud, específicamente del Instituto de Salud, estén al pendiente de las acciones que se irán tomando para que el cambio se dé. Ese cambio que hoy en día ustedes quieren, el que ustedes están pidiendo, el que ustedes, compañeras y compañeros, propiciaron esta unidad de los diferentes grupos de oposición, porque ese fue el reclamo que nos han hecho durante muchos años, que a veces los que pretenden encabezar o representar a los trabajadores por sus egos o porque así le llaman a veces intereses personales, pues no logran consensar esa unidad y que los únicos perjudicados son las y los trabajadores en este caso del Instituto de Salud, porque el voto cuando se da en mayoría es en contra del régimen actual, pero como se da de manera dividida, pues obviamente así nos lo han reclamado, que las y los perjudicados son ustedes. Yo creo que en ese espíritu de lucha y en ese espíritu de que ustedes aspiran a tener unas mejores condiciones generales de trabajo, hoy se ha hecho caso a su petición y hoy hay un grupo fuerte, unido y con toda la posibilidad de poderlo representar a ustedes dignamente. Por ahí nos cuestionaban y me decían, oye, Toño Monroy, ¿y por qué no te lanzas a hacer un sindicato independiente? ¿O por qué no te unes a uno de los sindicatos que ya están en formación o que ya están en proceso? Y yo les contesto, hay una simple y sencilla razón, porque yo soy de la idea que los sindicatos son de la base trabajadora, que los sindicatos pertenecen a las y los trabajadores y que si es bien cierto que hay líderes sindicales que no van con las expectativas y que no están del lado del trabajador, yo considero que nuestro sindicato nacional de salud es un sindicato fuerte, es un sindicato de lucha, es un sindicato que ha logrado muchas cosas, que en sus 75 años que prácticamente estaríamos cumpliendo, se han logrado unas nuevas condiciones generales de trabajo que creo que están por arriba de muchos otros sindicatos. Sin embargo, no quiere decir que la lucha ahí termine. Al contrario, debe de continuar. Y que si hay malos representantes, pues son a los que debemos de cambiar. Porque en esencia, nuestro CENSA, nuestro querido sindicato de salud, pues ha logrado mucho y ha trabajado mucho en beneficio de los trabajadores y muchos hemos sido partícipes de ese trabajo, de esa lucha y de esos cambios. Por esta razón, cuando a mí me dicen, ¿y por qué tus aspiraciones no van allá a conformar un nuevo sindicato o unirte a uno de los sindicatos nuevos? Por esa simple y sencilla razón, que si nuestro sindicato que hoy nos representa, bueno, más bien nuestro sindicato como una estructura es bueno, pues lo que tenemos que hacer es unirnos, trabajar y rescatarlo de esos líderes que hoy se han entregado a la autoridad, que hoy representan más los intereses de la autoridad que de los propios trabajadores. Por esa simple y sencilla razón, de todo corazón, amigas y amigos, yo les digo, Toño Monroy, junto con mucha gente, vamos a luchar por rescatar nuestro sindicato, porque nuestro sindicato es fuerte y lo que nosotros tenemos que hacer es seguir generando esa unidad y transmitir a las y los compañeros de lucha que ese es el camino correcto que tenemos que hacer y que debemos de seguir, porque
muchas vidas a lo largo de todo este tiempo que yo estoy hablando de 75 años, muchas gentes que ya se murieron, nos dejaron una gran herencia. Quizá para la gente, para los trabajadores de nuevo ingreso, desconozcan muchísimas cosas, muchas cosas de nuestra organización sindical, y que muchos beneficios que hoy tenemos no sepan, no conozcan o no se den cuenta que fue la lucha de muchos compañeros que inclusive ya se nos adelantaron en el camino de la vida, pero que ahí los tenemos y que hoy los disfrutamos, y que hoy a veces sí nos genera un desaliento, porque parece que en lugar de ir generando nuevos beneficios para las y los trabajadores, vamos perdiendo cosas que ya se tenían y que pareciera que vamos en retroceso. Pero yo lo único que les quiero comentar y les quiero decir es que vamos a luchar juntos con ustedes, las y los trabajadores, y vamos a generar que nuestro sindicato definitivamente esté del lado de ustedes. Con la autoridad hay que dialogar, con la autoridad hay que llegar a acuerdos, buenos acuerdos que beneficien a los trabajadores, que beneficien a la sociedad misma, pero un sindicato siempre debe de ser y debe de estar del lado de las y los trabajadores, porque si no, sí se estaría traicionando la causa y la esencia de su existencia. Con este mensaje nos vamos a un breve corte comercial y regresamos para seguir platicando de un tema muy importante que yo sé que les va a interesar y que generará muchas preguntas, y que sé que ese tema pues va a dar mucho para otros programas más. En un momento regresamos. Su amigo Toño Monroy. Estamos de regreso en su programa Así sin anestesia con ya saben quién, con su amigo Toño Monroy. Me da un poquito de risa porque por ahí en cabina me están comentando que estoy un tanto sentimental con el tema que estamos tratando, pero de verdad pues sí son cosas que conmueven, ¿no? Ya me voy a relajar y ya voy a estar más sonriente. Sí son cosas que conmueven porque hemos luchado muchos años. Son, por lo menos de mi parte, puedo decir que son más de 30 años de lucha, y que sí nos llega, sí nos conmueve cuando hablamos de este tema, porque pues realmente los que nos jactamos de ser sindicalistas de convicción, lo tenemos que hacer con esa pasión que nos tiene que caracterizar, ¿no? Y bueno, vamos a entrar a un tema ya para cerrar prácticamente. Con este tema vamos a cerrar el programa. Vamos a hablar de nuestras condiciones generales de trabajo, de la Secretaría de Salud, que para muchas compañeras y compañeros quizá es un librito desconocido, muchas veces por falta de tiempo, como ya lo comentamos, o por falta de interés, no nos damos esos minutos para leer un poquito sobre el tema
de nuestras condiciones generales de trabajo y saber en dónde estamos parados como trabajadores de la Secretaría de Salud. En muchas ocasiones, y a mí me ha tocado que se acercan compañeros y que me dicen, oye, a mí no me quieren dar un permiso económico, que es un beneficio que tengo en las condiciones generales de trabajo. Y lo peor que quien no me lo quiere dar es un jefe de recursos humanos que es nuevo. Y le digo, qué tristeza, porque tú tienes 20, 30 años y me estás preguntando de algo que tú deberías de dominar y que no es posible que un jefe de recursos humanos que no conoce nuestras condiciones generales de trabajo te niegue ese derecho y que tú no tengas los argumentos para poder exigirlo, porque aquí no es de pedir, sino es de exigir lo que por ley nos corresponde, ¿no? Pero en fin, de verdad, como ya lo comenté en el espacio anterior, pues nuestras condiciones generales de trabajo, de verdad, si nos pusiéramos a leerlas, si las conociéramos, nos daríamos cuenta de la cantidad inmensa de beneficios que tenemos las y los trabajadores, y que los vamos a exigir y que los podemos exigir, y que también sería una labor bien importante de la organización sindical capacitar a sus trabajadores sobre este tema, para que ellos conozcan y sepan cómo defenderse. Cuando una representación sindical dice, es que tengo mucho trabajo porque muchos compañeros se acercan y nos preguntan y que son cosas que ellos deben de saber. Yo digo, una representación sindical, si realizara realmente su función como lo marca el estatuto, no tendría tanto trabajo. Porque si no queremos tener tanto trabajo en una representación sindical, pues vamos a darle las herramientas a las y los trabajadores. Vamos a capacitarlos sobre sus derechos, sus obligaciones y sus prohibiciones que tienen. Cuando le enseñemos al trabajador a defenderse, pues va a requerir menos del representante sindical y el representante sindical tendrá más tiempo para buscar y gestionar pues otros beneficios para las y los trabajadores. En este sentido, pues el día de hoy vamos a hablar específicamente de los derechos de los trabajadores y que estos derechos están consagrados en las condiciones generales de trabajo. En el capítulo 12, que nos habla de los derechos, obligaciones y prohibiciones de las y los trabajadores de la Secretaría de Salud. Y los vamos a ir comentando hasta donde nos alcance el tiempo, uno por uno, porque sí me parece importantísimo que no solamente es leer el artículo o la fracción en las que se nos concede ese derecho, sino también comentarlo y saber la esencia y el porqué. Y vamos a comenzar, dice, los derechos que se consagran las leyes, los trabajadores tendrán los siguientes: percibir los salarios que correspondan para el desempeño de sus labores dentro de la jornada ordinaria y el tiempo extraordinario. Pues ese es de sentido común. Todo aquel o aquella trabajadora, pues, o aquella persona que nos alquilamos a un trabajo, pues el legítimo derecho es percibir un salario. Pero aquí en nuestras condiciones generales de trabajo dice que debe de ser un salario de acuerdo al desempeño de sus labores. Aquí lo voy a enlazar un poquito con lo que comentábamos con el movimiento de los nutriólogos, con el movimiento de los químicos, que ellos no están percibiendo, y de muchas otras ramas más, pero ahorita específicamente de ellos, que no están percibiendo los salarios, que como aquí lo dice las condiciones generales de trabajo, que no es una dádiva, que esto ya está normado. Para algunos abogados, por ejemplo, ahí me decían, oye Monroy, ¿y cuál es tu contrato colectivo de trabajo? Porque cuando hay una demanda, pues nos tenemos que basar, la Junta de Conciliación y Arbitraje pide los contratos colectivos de trabajo. Para nosotros los trabajadores del sector salud, este es el equivalente, llamémosle así, el equivalente a nuestro contrato colectivo de trabajo, porque es donde se plasma la relación laboral entre el trabajador y el patrón, que en este caso pues es la Secretaría de Salud.
Estas condiciones generales de trabajo pues son de observancia y de aplicación en todo el contexto nacional, no son exclusivamente para el Estado de México ni para el Instituto de Salud del Estado de México, se aplican para todas las y los trabajadores de nivel federal. Y por lo tanto, pues el movimiento, en este caso de los químicos y de los nutriólogos, están en su legítimo derecho de exigir el pago justo por el desempeño de su función, como lo señala nuestro librito que se llama Condiciones Generales de Trabajo. El siguiente punto dice, percibir las indemnizaciones y demás prestaciones que le correspondan derivadas de un riesgo de trabajo. Para esto, y reforzando nuestras condiciones generales de trabajo, pues hay una Comisión de Seguridad e Higiene, hay un reglamento donde establece los riesgos de trabajo que existen en las diferentes áreas donde laboran los trabajadores de la salud. Aunque nosotros siempre lo hemos comentado y esa ha sido parte de nuestra lucha, ¿no? Que realmente todo aquel y aquella trabajadora de la salud, todos sin excepción, deberían de ser sujetos al pago de esta indemnización por riesgo de trabajo. Porque todos los trabajadores de la salud laboramos en áreas de riesgo. El hecho en sí de estar en un centro de salud, de estar en un hospital, pues yo no consideraría que existiera alguna de esas áreas que no represente un riesgo para las y los trabajadores. Voy a poner un ejemplo, me decían en las áreas de hospitales y de centros de salud, oye Toño, pero los que estamos en archivo clínico porque somos trabajadores administrativos, nos dicen que no calificamos para que se nos asigne un riesgo de trabajo. Y de verdad tienen toda la razón, porque archivo clínico, donde se expide, donde se sacan las fichas, así como se habla en nuestro sector, cuando llega un paciente y quien está atendiéndolo para darle la ficha o para sacar su expediente, ese trabajador no sabe de qué puede ir enfermo esa persona y no se protege ni toma las medidas necesarias, como en el caso de un médico, de una enfermera, que pues ellos ya saben el problema de salud que llevan y sabrán si implica un riesgo de contagio o no contagio, ¿no? Pero ese trabajador administrativo está desprotegido porque él sí no sabe y es el primer contacto hacia el paciente o con el usuario. Y no son sujetos a ese riesgo, cuando el riesgo debería de ser para todos. Obviamente nuestras condiciones en nuestro reglamento de riesgos, pues se establecen de tres maneras, ¿no? Los de alto riesgo, los de mediano y los de bajo riesgo. Se supone que dependiendo las áreas, por ejemplo, quirófano, ¿no?, que es una de las áreas de mayor riesgo, o los compañeros que están en el laboratorio clínico, en los que están en patología, etcétera, etcétera, sí hay áreas que representan un mayor riesgo que otras. Y entonces, pero aún con todo y eso, hay muchas veces en las que el trabajador, porque no tiene el código, porque para establecer un riesgo, una indemnización por riesgo alto, mediano o bajo, el reglamento establece que debe de darse un binomio, que debe de tener el código como trabajador, el código funcional y la función. O sea, que su función esté enmarcada dentro de una de las áreas que están clasificadas como de riesgo. Si no se cumple con ese binomio, pues obviamente el trabajador no es sujeto a que se le otorgue ese concepto de riesgo. Por decir, hay enfermeras que tienen código de auxiliar de enfermería y que aunque estén en el área de riesgo por no cumplir con el binomio, pues no se les otorga y el riesgo es latente. O como el personal administrativo, ¿no?, que ya lo comentábamos, simplemente todos los códigos administrativos no califican para el otorgamiento de concepto de riesgo. Por lo tanto, pues no se reúne el binomio y prácticamente todo el personal administrativo no se le otorga ese beneficio. Que ese beneficio es de tipo económico y que ese beneficio no solamente representa un beneficio en el presente, sino que también representa un beneficio al futuro, porque es uno de los pocos conceptos que el trabajador o la trabajadora sí se contabiliza, sí suma
para su pensión o su jubilación. Que me adelanto un poquito a esto porque se tocó, aunque hablaremos de un tema muy especial de pensiones y jubilaciones, pero para los trabajadores de nuestro Instituto de Salud saben que la jubilación solamente se da con 3 conceptos, que es el sueldo base, que es el concepto de riesgo, si es que lo tienen, y lo que hayan acumulado por el concepto de quinquenio. Son las únicas prestaciones que se suman para establecer una jubilación a un trabajador o trabajadora, pero de eso ya hablaremos en otro tema. Aquí lo importante es que parte de la función como representación sindical, pues sí tenemos que trabajar mucho para que se les dé ese concepto de riesgo, ya sea alto, mediano o bajo, según el área en donde se desempeñen a las y los trabajadores. Otro derecho que tienen los trabajadores dice obtener los documentos necesarios para el goce de las prestaciones y servicios sociales que otorga la ley del ISSSTE. Es decir, el instituto, en el momento que contratan a un trabajador y que se considera de base, pues obviamente se tiene que hacer todo el trámite y toda la documentación para que queden afiliados al ISSSTE. Aquí va a surgir una pregunta muy importante, por ejemplo, todos los trabajadores de contrato, ¿no?, que son miles trabajadores de contrato, médicos, enfermeras, químicos, biólogos y de todas las ramas, que por ser de contrato no tienen el derecho a la seguridad social, que también ese es un tema importante, y de ahí que hace algunos días el presidente de la República anuncia que se va a regularizar o a formalizar o a basificar, no sé cómo vaya a ser el concepto, alrededor de 86,000 trabajadores de la salud que hay en todo el país y que son gente de contrato y que no tiene ese derecho de la seguridad social, que es un derecho de por sí constitucional, y que dentro de la seguridad social es el derecho a la salud. Y miren lo que son las cosas, ¿no? Normalmente todo este grupo, que es muy numeroso de trabajadores de contrato, proporcionan salud, apoyan para el tratamiento y que el paciente se cure, y no tienen derecho a la salud ellos como trabajadores, ¿no?, porque no están afiliados a ningún sistema de salud que les dé esa seguridad social. Otro de los beneficios es recibir el apoyo para realizar los trámites ante otras entidades, obligado legalmente a otorgar prestaciones económicas y asistenciales, pero esto pues prácticamente es cuando uno tiene que salir a hacer una gestión o por comisión a otros estados, y que bueno, eso es los momentos que aplicaría. Pero me brinco a un artículo, a una fracción más bien de este artículo 132 de las Condiciones Generales de Trabajo, que es importantísimo, y que esto es importante que lo conozcan todas y todos los trabajadores del sector salud, del Instituto de Salud, porque es algo que recurrentemente se ha venido violando. Y hablábamos de la persecución, del hostigamiento, de la represión, y que precisamente este artículo que voy a comentar, esta fracción de este artículo 132, que es que todos nos la deberíamos de aprender, y que dice: no ser suspendidos o separados de su empleo, sino por las causas previstas en el artículo 45 y 46 de estas condiciones, con la intervención sindical que establece la intervención sindical que se establece en este instrumento. Es decir, ningún trabajador o trabajadora puede ser despedido, puede ser cesado de su empleo, si no es por alguna de las circunstancias que establece, como dice aquí la ley, el artículo 45 y el artículo 46, que lo comentaremos también esos artículos para saber a qué nos atenemos nosotros como trabajadores. Pero hay una cosa que es muy clara, que debe de intervenir la representación sindical. ¿Y qué ha pasado? Este es un tema que hemos venido tratando, creo que desde que iniciamos el primer programa, ¿no?, porque es una queja muy común por los trabajadores. Se les cesa nomás porque al sindicato se le ocurre, o porque no simpatiza con ellos, o porque la autoridad
pues no le cae bien ese trabajador, simple y sencillamente, y sin causa justificada, se le cesa del trabajo. Y que ahí es donde ya hemos dicho, los representantes sindicales deben defender a capa y espada los derechos de sus agremiados, los derechos de sus trabajadores, y no ser partícipes y en contubernio con la autoridad, en lugar de que se haga respetar estas condiciones generales de trabajo, propician o violan los derechos de los trabajadores. Y que ahí también hay una situación bien importante. Cuando un representante sindical no respeta el derecho del trabajador, no lo defiende, no lo representa como lo marca el estatuto, ese representante sindical también es sujeto a sanciones estatutarias de nuestro estatuto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud. Por eso en algún programa yo decía, el ser un pobre desempleado no es ningún problema ni hay de qué avergonzarse. De lo que hay que avergonzarse es que cuando un líder sindical, en lugar de representar los derechos del trabajador, él mismo contribuye a violar ese derecho. Por eso les digo, amigos, váyanse a la página 101 de las Condiciones Generales de Trabajo, al capítulo 12, artículo 132 y la fracción quinta, que es donde establece que ningún trabajador puede ser despedido, cesado, sin las causas que establece el artículo 45 y 46 de las mismas, y que ya, como dije hace rato, las vamos a comentar. El siguiente artículo que vamos a comentar es más bien la fracción permanecer en su lugar de prisión, jornada y horario de trabajo, salvo los casos señalados en el artículo 16 de la ley y el artículo 179 de estas condiciones, con la intervención del sindicato que se determine en estos documentos. Es decir, cuando un trabajador del Instituto de Salud, de la Secretaría de Salud, se le da su nombramiento con la plaza de base según lo que corresponda, porque ya después hablaremos de qué es una plaza federal, una plaza estatal, una plaza regularizada, una plaza de formalizado, pero se les da su nombramiento y la ley, nuestras condiciones establecen que de los 6 meses más un día adquiere todos los derechos consagrados en esas condiciones generales de trabajo, y que uno de los beneficios que tiene es que queda adscrito, por poner un ejemplo más claro, ¿no? Si a mí me dan mi nombramiento para trabajar en el Hospital Nicolás San Juan y transcurren 6 meses, un día, y no hay un informe del superior jerárquico que contravenga o que nulifique mi nombramiento por no buen desempeño, pues obviamente adquiero todos los derechos consagrados en estas condiciones generales de trabajo y no puedo ser removido más que por las causas que la propia ley, que las propias condiciones determinan, y que ya lo comentaremos en otro momento, porque ya me están haciendo la seña. Ya saben que cuando de cabina me hablan empiezo así como a titubear porque es una distracción, pero es normal, y ya definitivamente es el término del programa por hoy, siendo las 12:50, pues no nos queda más que despedirnos. El tema está interesante, yo estoy bien entrado en esto, quisiera todavía muchas cosas que decir, pero vamos a ir abordando temas de este índole, que de verdad creo que a ustedes también, compañeras y compañeros, les debe de interesar, se deben de ocupar por aprenderlos también, y que ustedes puedan defenderse con argumentos y con la ley bajo el brazo. Por hoy se despide su amigo Toño Monroy, y los invito a que la próxima semana nos sintonicen en Comunicadores MX en su programa Así sin Anestesia, con su amigo Toño Monroy, y como lo decimos, le duela a quien le duela. Hasta pronto.